¿Y si el mayor descubrimiento filosófico no consistiera en encontrar un mundo oculto, sino en aprender a mirar con precisión el que siempre ha estado delante de nosotros? Esa es, en buena medida, la invitación que hace Robert Sokolowski, nacido en 1934, uno de los fenomenólogos vivos más importantes y uno de los mejores intérpretes de la obra de Edmund Husserl. Sokolowski ha dedicado gran parte de su trayectoria filosófica a mostrar que la fenomenología no es una doctrina abstracta ni una teoría extravagante sobre la conciencia. Es, ante todo, un método para describir con rigor cómo las cosas aparecen en nuestra experiencia. En lugar de preguntarse qué hay detrás de la realidad, propone examinar cómo la realidad se nos presenta y cómo llegamos a conocerla. En el centro de su pensamiento se encuentra la idea de la intencionalidad, uno de los conceptos fundamentales de la fenomenología. Toda conciencia es siempre conciencia de algo. Percibimos un paisaje, recordamos una conversación, imaginamos una ciudad o deseamos un proyecto. La conciencia nunca está vacía, sino orientada hacia un objeto. Comprender esa relación entre quien conoce y aquello que es conocido constituye la tarea principal de la fenomenología. Otro aspecto esencial de su filosofía es el análisis de la presencia de las cosas. Los objetos nunca se muestran completamente de una sola vez. Cuando observamos una casa solo vemos una de sus fachadas, pero comprendemos que existen otras que podrían aparecer si cambiamos de posición. Nuestra experiencia, por tanto, reúne continuamente lo que vemos con lo que anticipamos, permitiendo que el objeto aparezca como una unidad. Para Sokolowski, esta capacidad sintetizadora de la conciencia explica buena parte de nuestra relación con el mundo. También concede una importancia decisiva al juicio, la verdad y el lenguaje. Pensar correctamente significa dejar que las cosas mismas orienten nuestro conocimiento. El lenguaje no inventa la realidad ni la sustituye, sino que expresa aquello que la inteligencia ha descubierto en la experiencia. Por ello, Sokolowski considera que la fenomenología constituye una defensa de la objetividad y de la racionalidad frente al relativismo y el escepticismo. Una de las razones de su enorme prestigio es la claridad con la que expone cuestiones complejas. Frente al estilo oscuro, que a menudo se asocia a la fenomenología, sus libros recurren a ejemplos cotidianos para, de esa manera, explicar cómo funcionan la percepción, la memoria, la imaginación o el pensamiento. ¿Qué significa realmente ser libre? Para Stephen Crowell, una de las voces más destacadas de la fenomenología contemporánea, la respuesta no se encuentra en hacer simplemente lo que uno desea, sino en comprender cómo llegamos a ser responsables de nuestros propios actos. Desde esta perspectiva, la fenomenología deja de ser solo una teoría sobre la conciencia para convertirse en una profunda reflexión sobre la existencia humana, la libertad y el significado de nuestras decisiones. Stephen Crowell, nacido en 1959, es un filósofo estadounidense y profesor de la Rice University, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre Edmund Husserl, Martin Heidegger y la fenomenología trascendental. Su trabajo ha contribuido a renovar el diálogo entre la fenomenología clásica y la filosofía actual, especialmente en cuestiones relacionadas con la normatividad, la racionalidad y la autonomía. La idea central de su pensamiento es que los seres humanos no solo percibimos el mundo, sino que vivimos en un espacio de razones. Nuestras acciones, creencias y decisiones están sujetas a justificación, evaluación y responsabilidad. Por ello, Crowell sostiene que la fenomenología debe estudiar no únicamente cómo aparecen las cosas a la conciencia, sino también cómo las personas se reconocen como agentes capaces de responder por lo que hacen. Aunque parte de Husserl, Crowell concede una importancia especial a Heidegger, interpreta la existencia humana como una forma de apertura al mundo en la que cada individuo debe asumir su propia vida mediante elecciones concretas. La libertad no consiste en actuar sin límites, sino en responder de manera responsable a las posibilidades que se presentan en cada situación. Otro rasgo característico de su filosofía
es el diálogo constante con la tradición filosófica alemana, especialmente con Immanuel Kant. Crowell sostiene que la fenomenología y el kantismo comparten una preocupación común: explicar las condiciones que hacen posible el conocimiento, la acción y la responsabilidad moral. En este sentido, intenta mostrar que la fenomenología puede ofrecer una sólida teoría de la normatividad sin abandonar el análisis de la experiencia vivida. Su estilo es riguroso y analítico, pero permanece fiel al método fenomenológico. En lugar de elaborar grandes sistemas metafísicos, examina con precisión conceptos como la intencionalidad, la autoconciencia, la identidad personal y la libertad. Gracias a ello, sus trabajos han influido tanto en especialistas en fenomenología como en filósofos interesados por la ética, la filosofía de la mente y la teoría de la acción. ¿Qué ocurriría si buena parte de la fenomenología del último siglo hubiera interpretado de manera incompleta a Edmund Husserl? Esa es la provocadora pregunta que atraviesa la obra de Burr C. Hopkins, uno de los especialistas contemporáneos más rigurosos en fenomenología trascendental. Su filosofía no pretende modernizar a Husserl ni adaptarlo a las modas intelectuales actuales, sino recuperar el sentido original de su proyecto filosófico con la máxima fidelidad posible. Hopkins, nacido en 1951, es un filósofo estadounidense cuya investigación se ha centrado casi exclusivamente en la fenomenología trascendental de Husserl, especialmente en esta obra. Profesor durante muchos años en la Seattle University, es reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la reducción fenomenológica, la intencionalidad y los fundamentos de la filosofía fenomenológica. Su trabajo se caracteriza por un profundo conocimiento de los manuscritos husserlianos y por un diálogo constante con la tradición filosófica iniciada por el fundador de la fenomenología. El núcleo de su pensamiento consiste en defender que la fenomenología debe mantenerse como una investigación estrictamente filosófica libre tanto del psicologismo como del naturalismo. Para Hopkins, Husserl descubrió un método único para estudiar cómo los objetos adquieren sentido en la conciencia y ese descubrimiento conserva toda su vigencia. La tarea del fenomenólogo consiste en describir con precisión las estructuras de la experiencia sin reducirlas a procesos biológicos, psicológicos o sociológicos. Uno de los aspectos más característicos de su obra es la importancia que concede a la reducción fenomenológica. Este procedimiento propuesto por Husserl invita a suspender provisionalmente nuestras creencias espontáneas sobre el mundo para examinar cómo se constituye el significado de todo aquello que experimentamos. Hopkins insiste en que esta reducción no es una simple técnica metodológica, sino el verdadero acceso al campo propio de la fenomenología, la conciencia trascendental. También ha dedicado numerosos estudios a mostrar que muchas interpretaciones posteriores de Husserl, especialmente las influenciadas por Martin Heidegger, modificaron aspectos esenciales del proyecto fenomenológico original. Sin negar la importancia de Heidegger, Hopkins sostiene que la fenomenología de Husserl posee una autonomía filosófica que debe comprenderse desde sus propios textos y conceptos, evitando leerla únicamente a través de desarrollos posteriores. Su estilo es extremadamente riguroso y está orientado al análisis conceptual. Más que proponer una nueva fenomenología, busca esclarecer con la mayor precisión posible las intuiciones fundamentales de Husserl. ¿Cómo experimentamos el mundo antes incluso de empezar a pensar sobre él? Esa pregunta resume buena parte de la filosofía de Nicholas de Warren, uno de los fenomenólogos contemporáneos más reconocidos por haber renovado el diálogo entre la fenomenología clásica y los problemas filosóficos actuales. Su obra combina el estudio minucioso de la filosofía fenomenológica de Husserl con una reflexión original sobre la memoria, la historia, la identidad y la experiencia del tiempo. Nicholas de Warren, nacido en 1977, es un filósofo canadiense y profesor en la Pennsylvania State University. Está considerado una de las figuras más relevantes de la nueva generación de fenomenólogos y ha desarrollado una investigación que une la fenomenología con la filosofía continental, el idealismo alemán y la filosofía política. Su trabajo se caracteriza por una extraordinaria erudición y por una constante búsqueda de nuevos caminos para comprender la experiencia humana.
El punto de partida de su pensamiento es la convicción de que la fenomenología no debe limitarse a describir los contenidos de la conciencia, sino también explorar la forma en que el mundo adquiere sentido para quienes lo habitan. Siguiendo la tradición inaugurada por Husserl, sostiene que toda experiencia posee una estructura intencional. Siempre estamos orientados hacia algo, ya sea un objeto, una persona, un recuerdo o una posibilidad futura, etc. Sin embargo, de Warren amplía este análisis mostrando que esa apertura al mundo está profundamente marcada por la temporalidad y la historia. Uno de los temas centrales de su obra es sin duda la experiencia del tiempo. Para de Warren, el presente nunca existe de manera aislada, sino que está continuamente atravesado por la memoria del pasado y también por la anticipación del futuro. Vivimos en un flujo temporal en el que cada experiencia conserva huellas de lo vivido y expectativas de lo que aún no ha ocurrido. Comprender esa estructura temporal resulta indispensable para explicar la identidad personal y la continuidad de la existencia. También ha investigado ampliamente la memoria colectiva, el olvido y la dimensión histórica de la experiencia. Desde una perspectiva fenomenológica sostiene que los individuos y las comunidades construyen su identidad mediante narraciones compartidas, recuerdos comunes y formas de interpretar el pasado. Por ello, la fenomenología puede contribuir no solo al estudio de la conciencia individual, sino también a la comprensión de los fenómenos sociales y políticos. Otro rasgo distintivo de su pensamiento es el diálogo constante con distintos autores. ¿Cómo es posible que percibamos un mundo coherente y continuo en lugar de una sucesión caótica de sensaciones? Esa pregunta recorre la obra de James Banks, uno de los filósofos contemporáneos que ha desarrollado una interpretación original de la fenomenología al estudiar la relación entre el cuerpo, el tiempo, el espacio y la experiencia humana. Su pensamiento muestra que la unidad del mundo no es algo que simplemente encontremos, sino una estructura que se hace posible gracias a la manera en que vivimos y experimentamos nuestra existencia. James Banks, nacido en 1947, es un filósofo canadiense reconocido por sus investigaciones en fenomenología, filosofía trascendental y filosofía política. Su obra establece un fecundo diálogo entre Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas e Immanuel Kant, buscando comprender las condiciones que hacen posible la experiencia y la convivencia humana. A lo largo de su trayectoria ha enseñado en la Charles University de Praga y ha sido una referencia para quienes investigan las relaciones entre fenomenología y ética. El núcleo de su filosofía consiste en mostrar que la experiencia humana posee una estructura unitaria en la que tiempo, espacio, cuerpo y acción forman un conjunto inseparable. No vivimos el tiempo por un lado y el espacio por otro, ni percibimos nuestro cuerpo como un objeto externo. Todas estas dimensiones aparecen integradas en una única experiencia vivida que constituye el punto de partida de toda comprensión del mundo. De esta forma, siguiendo la tradición fenomenológica inaugurada por Husserl, Banks sostiene que la conciencia es siempre intencional, es decir, está dirigida hacia algo distinto de ella misma. Sin embargo, amplía este planteamiento al destacar que esa apertura al mundo depende también de nuestra corporalidad. El cuerpo no es un simple instrumento que utilizamos, sino el medio a través del cual el mundo se hace accesible. Gracias a él nos orientamos en el espacio, actuamos, establecemos relaciones con otras personas y construimos nuestra identidad. Otro aspecto fundamental de su pensamiento es la importancia concedida a la intersubjetividad. La experiencia nunca es completamente solitaria porque desde el comienzo está abierta a la presencia de los demás. El reconocimiento mutuo, el lenguaje y la cooperación forman parte de las condiciones que hacen posible una existencia plenamente humana. En este punto, Banks incorpora la influencia de Levinas, subrayando que la relación con el otro posee una dimensión ética que no puede reducirse a un simple conocimiento objetivo.